Hay momentos que pasan desapercibidos en tiempo real, instantes que parecen irrelevantes mientras ocurren, pero que al revisarse después revelan algo completamente distinto. Este es uno de esos casos. La grabación fue realizada en 2021 en una zona montañosa de México. No se especifica exactamente el lugar, pero el terreno es claro. Senderos estrechos, vegetación densa, elevación constante. Un entorno común para excursionistas. Un lugar donde la gente va a desconectarse, a caminar, a respirar, a mirar hacia arriba, sin esperar nada. Y ese fue el error. El video comienza de forma tranquila. Cámara en mano, movimiento leve, pasos sobre tierra, el sonido de hojas secas siendo aplastadas. El excursionista está solo. Se escucha su respiración estable. No hay prisa, no hay tensión. Buen día para subir, murmura. Su voz es relajada. El cielo, visible entre los árboles, está parcialmente cubierto. La luz entra en fragmentos. Nada fuera de lo normal. El sendero se ve claro, marcado, transitables. Hay señales de paso reciente, botellas vacías, huellas. Todo indica que no es un lugar aislado, no completamente. El excursionista avanza. La cámara se mueve de forma natural, sin intención de documentar nada específico, solo registro casual. En un momento se detiene, ajusta la mochila, la cámara apunta hacia el suelo, luego sube. Y ese movimiento es el que cambia todo, porque al levantar la cámara hacia los árboles, algo aparece, no completamente, no de inmediato, pero está ahí, entre las ramas, alto, muy alto. El excursionista no reacciona al instante, porque lo que ve no se registra como amenaza. No todavía. ¿Qué es eso?, dice, más curioso que alarmado. La cámara intenta enfocar, pero las hojas dificultan la visión. La forma está parcialmente oculta, inmóvil, pegada a una estructura de ramas gruesas. ¿Un ave?, sugiere, pero no se mueve como un ave. No tiene la forma, no tiene el volumen, y lo más importante, no reacciona a la presencia humana. El excursionista se queda observando, demasiado tiempo, y eso es clave, porque la mayoría en ese punto habría seguido caminando, habría descartado, habría ignorado, pero él no. Se queda, observa, graba, y eso permite que ocurra lo siguiente. La cámara se ajusta, encuentra un ángulo más limpio, y por un segundo, la forma se define mejor. No es un animal común, no es una bolsa atrapada, no es una rama rota. Tiene contorno, tiene volumen, tiene estructura, pero es incorrecta, demasiado alargada, demasiado pegada, como si estuviera adherida al árbol, sin esfuerzo. Eso no es normal, murmura, y esa frase marca el cambio, porque a partir de ahí su percepción se altera. Ya no observa por curiosidad, observa para entender, y lo que ve no ayuda. La forma sigue inmóvil, pero hay un detalle, uno que solo se nota después de unos segundos. No está completamente quieta, hay micromovimientos, sutiles, casi imperceptibles, como si respirara, pero no de forma natural, no rítmica, no constante, irregular, como si no estuviera acostumbrada a hacerlo. El excursionista da un paso atrás, no por miedo, por incomodidad. Algo en esa imagen no encaja, y su cuerpo lo detecta antes que su mente. La cámara se mantiene fija, y entonces ocurre el primer cambio, no en el entorno, en la forma. No se desplaza, no salta, no se mueve de árbol en árbol. Simplemente ya no está exactamente donde estaba. Está más abajo, apenas, pero lo suficiente para notarlo. No, dice el excursionista. No como negación, como sorpresa, porque no vio el movimiento. No hubo transición, no hubo desplazamiento visible, solo un cambio de posición. Eso rompe la lógica básica. Y cuando la lógica se rompe, el cuerpo reacciona. Su respiración se acelera levemente. No corre, no huye, pero ya no está relajado. La cámara tiembla un poco más. Debe ser, no sé, intenta explicarlo, pero no encuentra palabras, porque no hay referencia.
Nada en su experiencia que coincida con eso. El entorno sigue igual. El sendero, los árboles, la luz, todo normal, excepto eso, arriba, observando. Y entonces, el excursionista hace algo que cambia todo. Se queda, no se va, no ignora, se queda mirando, y eso parece activar algo, porque la forma responde, no inmediatamente, pero sí claramente, se ajusta, otra vez, más abajo, más visible, sin movimiento intermedio, sin ruido, sin esfuerzo aparente, como si no estuviera sujeta a las mismas reglas. El excursionista retrocede otro paso. No me gusta esto. Y por primera vez, hay miedo, real, pero aún controlado. La cámara sigue grabando, y eso es lo único que permite ver lo siguiente. Un detalle, pequeño, pero definitivo. Donde debería haber un punto de apoyo, no lo hay. La forma no está sostenida por la rama, no completamente. Hay un espacio, mínimo, pero visible, como si no necesitara soporte, como si solo estuviera ahí. El excursionista traga saliva, mira alrededor, como buscando a alguien más, pero está solo, completamente solo. Y eso amplifica todo, porque no hay confirmación externa, no hay otra perspectiva, solo él y eso. Arriba, la cámara vuelve a subir, y entonces ocurre lo que convierte este video en algo imposible de ignorar. La forma gira, no como un animal, no como un cuerpo con articulaciones, sino como un objeto que cambia de orientación, lento, directo, hasta quedar alineado con él, como si ahora lo estuviera mirando. Y ese es el momento exacto en que deja de ser observación y se convierte en interacción. El excursionista da un paso atrás, luego otro, pero no deja de grabar. Y eso es lo que permite que la grabación continúe, porque a partir de ese punto, lo que ocurre no tiene explicación. El excursionista no corre, todavía no, porque hay una etapa del miedo en la que el cuerpo no huye, observa, como si necesitara una prueba final, un detalle más, algo que confirme que lo que está viendo no puede explicarse de otra forma. Y esa prueba llega. La figura, adherida a esa altura imposible, permanece orientada hacia él. Ya no parece una forma casual entre las ramas. Ya no parece una confusión visual. Ahora hay intención. La cámara tiembla ligeramente. El lente intenta enfocar. Las hojas se interponen. La luz cambia entre ramas. Pero aún así, la silueta se mantiene. Y cuanto más la mira, peor resulta. Porque no tiene una forma fija. No en el sentido normal. No es que cambie radicalmente frente a sus ojos. Es algo más sutil, más incómodo. Su contorno parece corregirse a sí mismo, como si cada segundo encontrara una manera distinta de encajar en el árbol o de despegarse de él. No, murmura. No es una frase completa. Es la reacción de alguien que ya no está intentando entender, sino negar. El sendero sigue vacío. Nadie aparece. No hay otras voces. No hay ayuda. Solo el viento rozando las hojas altas. Y esa presencia suspendida donde no debería haber nada. Entonces ocurre otro detalle. Uno pequeño. Uno que por sí solo podría parecer insignificante. Pero sumado a todo lo anterior, lo cambia todo. Los pájaros desaparecen del sonido. No se van poco a poco. No se alejan gradualmente. Simplemente dejan de escucharse. De un momento a otro. Como si el monte entero hubiera decidido guardar silencio. El excursionista también lo nota. Su respiración se vuelve más audible. Da otro paso atrás. La cámara no baja. Sigue arriba. Fija, porque ahora sabe que si aparta la vista, puede perder de vista la única referencia que tiene del peligro. Y entonces, la figura vuelve a cambiar de posición. No baja una rama. No se desliza. No cae. No se balancea. Simplemente está más cerca del tronco central, más visible, más libre de las hojas que la cubrían antes, y ahora ya no parece tan lejana. ¿Cómo hiciste eso? La pregunta sale sola, inútil, pero inevitable. No espera respuesta, y sin embargo, algo responde, no con voz, no con sonido claro, sino con un crujido, arriba, a la derecha.
El excursionista gira la cámara por reflejo. Otra parte del árbol. Otra acumulación de ramas. Nada claro, pero el sonido fue real. Y eso introduce una posibilidad peor que la primera. Porque si hubo un sonido en otro punto, entonces eso que está arriba quizás no está solo. La cámara vuelve a la figura principal. Sigue ahí, mirándolo. O al menos eso parece. Porque no hay rostro definido. Solo una zona frontal demasiado lisa, demasiado oscura, demasiado equivocada para ser casual. El excursionista gira lentamente sobre sí mismo. Mira los árboles alrededor, las copas, los huecos entre ramas. Y en ese movimiento, la cámara capta algo por un segundo. Otra forma. Más alta. Más oculta. Quietísima. Tan quieta que si el lente no la hubiera cruzado por accidente, quizá nadie la notaría. El excursionista se detiene. Retrocede un paso. Vuelve a apuntar hacia ese lugar. Pero ya no está claro. Solo ramas. Sombras. Fragmentos de cielo. No estoy solo. Lo dice en voz baja. Y no suena como una observación. Suena como el momento exacto en que el miedo se vuelve certeza. La figura original sigue fija. La otra ya no se distingue. Pero el problema ya no es verla. El problema es saber que podría haber más. Y entonces el monte vuelve a ser algo antinatural. El aire se enfría. No drásticamente, no como un cambio de clima completo, pero sí lo suficiente para que él lo note. Lo suficiente para que se frote el antebrazo con la mano libre. Lo suficiente para que su respiración salga un poco más visible frente al lente cuando enfoca de cerca. No, otra vez esa palabra, más tensa, más rota. La cámara permanece arriba y por fin logra capturar una vista más limpia de la figura. No completamente, pero sí lo suficiente para descartar varias cosas. No es ave, no es mono, no es un nido grande, no es basura atrapada. Tiene algo similar a extremidades, demasiado largas, demasiado finas, dobladas en ángulos que no se ven naturales, como si el árbol no la sostuviera, sino que apenas la acompañara. El excursionista da otro paso atrás. Su bota pisa mal una piedra del sendero. La cámara se sacude. Baja por un segundo hacia el suelo. Hojas, tierra, raíces y una sombra. Una sombra larga. No la suya. Cruza el camino de izquierda a derecha. Rápida. Demasiado rápida. El excursionista levanta la cámara de golpe. Su respiración se rompe. Mira hacia los árboles del costado. Nada. Luego arriba. La figura principal ya no está donde estaba. Eso es lo que lo quiebra. No desapareció del todo, pero sí cambió otra vez. Ahora está en una rama más baja, más cerca del sendero, más cerca de él. Y otra vez, nadie vio el trayecto. No hubo salto, no hubo descenso, no hubo sonido de hojas agitadas. Solo resultado, una nueva posición, una nueva distancia, una nueva amenaza. No, 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 empieza a repetir. Ahora sí da más pasos hacia atrás. Ya no controla tanto el ritmo. Aún no corre, pero está cerca, muy cerca. La cámara vibra más. Y en esa vibración se ve otro detalle peor. La figura no solo cambió de lugar, también cambió de postura. Antes parecía pegada. Ahora parece preparada. Como si estuviera sosteniéndose con menos puntos. Como si necesitara menos del árbol. Como si estuviera empezando a soltarse. El excursionista mira el sendero detrás de él. Un error pequeño, pero suficiente. Porque cuando vuelve a mirar arriba, la figura ya no está sola en el encuadre. Más atrás, entre otras ramas, aparecen dos puntos pálidos. No brillan como ojos de animal, no reflejan como vidrio. Son más opacos, más estables, y están demasiado separados entre sí. La cámara se queda fija, los puntos no parpadean, no se mueven, pero están ahí. El excursionista ya no intenta convencerse. Ahora solo quiere distancia. Comienza a retroceder con más rapidez. La cámara alterna entre el sendero y las copas. Arriba, suelo, arriba, suelo. Como si buscara no tropezar sin perder de vista el lugar de donde puede venir lo peor. Y entonces sucede algo que convierte la grabación en una de esas piezas que una vez vistas ya no se olvidan. Una rama baja, a unos metros del sendero, se hunde. No mucho.
Solo un poco, lo suficiente para marcar peso. Algo invisible para el ojo en tiempo real parece estar sobre ella. El excursionista enfoca. El lente no muestra una forma completa, pero sí una distorsión, una deformación del aire, como si algo estuviera ahí, pero no terminara de definirse del todo. Y cuando la cámara la enfoca mejor, esa distorsión adopta borde, contorno, presencia, por menos de un segundo, y vuelve a deshacerse entre hojas. ¡No! Esta vez sí lo grita, y ese grito parece desencadenar todo, porque los crujidos comienzan en varios puntos, arriba, a la izquierda, más atrás, luego justo sobre él. Ya no es una sola referencia, ya no es una sola presencia vigilando desde un árbol. Ahora son varias posiciones respondiendo al mismo tiempo. El excursionista empieza a caminar rápido hacia atrás, luego gira, corre 2 pasos, se detiene para mirar arriba otra vez. Y en ese instante, la cámara capta la imagen más inquietante hasta ese momento. La figura principal ya no está pegada a un árbol, está suspendida entre 2 ramas, a una altura imposible, como si se hubiera separado del tronco por completo, como si no necesitara apoyo, como si solo estuviera ahí. La imagen dura un segundo, quizá menos, pero suficiente. Suficiente para entender que el problema no era que hubiera algo extraño en el árbol. El problema es que eso que parecía depender del árbol nunca dependió de él. El excursionista retrocede de nuevo. Casi cae. Se apoya en una roca del sendero. La cámara sigue arriba, obsesionada ya. Y la figura gira un poco más, hasta alinearse por completo con él. No con la cámara, con él. Como si supiera exactamente dónde está su mirada, como si no observara el lente, sino a la persona detrás. El senderista se queda inmóvil un segundo demasiado largo, y en ese silencio, escucha algo, un sonido bajo, no viento, no ramas, algo parecido a una inhalación, arriba, lenta, profunda, pero irregular, como si aquello no respirara por necesidad, sino por imitación. Y cuando ese sonido termina, algo empieza a bajar. No cae, no salta, no se deja ver completamente, pero empieza a bajar, no como lo haría un animal, no como lo haría una persona, sino como si el espacio entre las ramas dejara de importar. La figura desciende sin transición visible, sin puntos de apoyo claros, sin ruido proporcional a su tamaño. Solo aparece más abajo, y eso es lo que finalmente rompe al excursionista. Porque hasta ese momento todo podía ser dudoso. Extraño, sí, inexplicable tal vez, pero aún dentro de un margen de negación. Ahora ya no. Ahora está ocurriendo frente a él, y no hay forma de acomodarlo dentro de algo conocido. No, 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 repite, retrocediendo más rápido. La cámara vibra con fuerza. El sendero aparece y desaparece del encuadre. Sus pasos se vuelven torpes, desordenados, pero sigue mirando arriba. No puede dejar de hacerlo, porque perder de vista eso sería peor. El sonido se intensifica. No es fuerte, pero es constante. Un roce seco, como algo moviéndose entre superficies que no deberían sostener peso. Como si lo que baja no estuviera usando las ramas, sino atravesándolas. El excursionista gira, corre unos pasos hacia atrás, se detiene, mira otra vez, y ahí está, más cerca, mucho más cerca, a una altura donde ya no hay hojas suficientes para ocultarlo. Y por primera vez, la cámara capta algo que se acerca a una forma completa. No es humana, no completamente, pero tiene una organización, una estructura, extremidades largas, demasiado largas, dobladas en ángulos que parecen incorrectos, como si no estuvieran diseñadas para caminar, sino para sostenerse en posiciones imposibles. El excursionista se queda paralizado. Solo un segundo, pero suficiente, porque en ese segundo la figura vuelve a cambiar. No desciende más, se acerca, no caminando, no saltando, acercándose, reduciendo la distancia sin transición, y ahora está a una altura donde podría tocar el suelo, pero no lo hace. Se detiene, suspendida, apenas a unos metros de él. El aire se vuelve más frío, el sonido del entorno desaparece otra vez. Ni viento, ni insectos,
Nada, solo ese espacio compartido. Y esa cosa, frente a él. El excursionista intenta hablar, pero su voz no sale, su garganta no responde, la cámara sigue grabando. Y eso es lo único que permite ver el siguiente detalle. La figura se ajusta. Otra vez. No cambia completamente, pero corrige, reduce irregularidades, alinea ciertas partes, como si estuviera afinando su forma, como si estuviera intentando parecer algo más familiar. El excursionista da un paso atrás, lento, casi sin levantar el pie, y entonces la figura imita, no perfectamente, no con precisión humana, pero lo intenta. Un leve cambio, un desplazamiento mínimo, una réplica incompleta, pero suficiente para entender la intención. No, susurra, y esa palabra parece activar algo, porque el sonido vuelve, ese murmullo bajo, no uno solo, varios, desde distintos puntos, arriba, a los lados, más lejos, como si lo que está frente a él no estuviera solo, como si esto fuera solo el más cercano. La cámara tiembla más, el excursionista gira apenas, y ve sombras moverse entre las copas, no claras, no completas, pero presentes, demasiadas. El sendero ya no parece una salida, parece un corredor, un lugar por donde lo hicieron pasar, un punto donde detenerlo. El excursionista vuelve la vista al frente, y en ese instante, la figura está más cerca, a menos de 2 metros, sin haber recorrido ese espacio, sin haber sido vista moverse, simplemente más cerca. Y entonces hace algo nuevo. Extiende una extremidad, no como un brazo humano, pero con intención similar. No lo toca. Aún se detiene en el aire, como si dudara, como si no estuviera segura de cómo completar el gesto. El excursionista retrocede bruscamente, tropieza, cae de espaldas, la cámara golpea el suelo, la imagen se inclina. Ahora apunta hacia arriba desde un ángulo bajo. Y esa perspectiva revela todo, porque ahora se ven varias, no una, no dos, varias figuras en las copas, distribuidas, observando, y la que está más cerca se inclina sobre él, no con agresividad, no con prisa, con curiosidad, como si estuviera examinando. El excursionista intenta arrastrarse hacia atrás, sus manos se hunden en la tierra, sus piernas no responden bien, pero se mueve. La cámara sigue grabando, y el audio capta algo que cambia el tono final de todo. Una respiración, pero no la suya. Más lenta, más irregular, más cercana. Y se repite, como si lo que está frente a él estuviera practicando, imitando, aprendiendo. La figura baja un poco más. Ahora sí, toca el suelo, pero no como debería. No hay impacto, no hay peso, solo contacto. Y en ese momento, el murmullo en las copas se detiene. Silencio total, como si todo el entorno estuviera esperando. La cámara sigue fija, el lente sucio, la imagen inclinada, y la figura ocupa casi todo el encuadre, no completamente definida, pero suficiente. Suficiente para entender que no pertenece a nada conocido. El excursionista susurra algo, no se entiende, pero la figura responde, no con palabras, con sonido. Un intento, un eco imperfecto de su propia voz, como si estuviera repitiendo, como si estuviera aprendiendo a hacerlo. Y entonces, la imagen falla, no por corte, por interferencia. La figura se distorsiona, el audio se fragmenta, pero antes de que todo desaparezca, hay un último detalle, uno que nadie nota la primera vez, pero que cambia todo al revisarlo. Porque en el reflejo tenue del lente se ve al excursionista en el suelo, y frente a él no hay una figura, hay dos, una inclinada y otra de pie, detrás, con una postura mucho más cercana a la humana. El video termina ahí, sin transición, sin cierre, sin rastro del excursionista, solo la grabación. Y una pregunta que permanece, si aquello pudo aprender a imitarlo, mientras lo observaba, ¿cuánto tiempo necesita para hacerlo perfectamente?